Vivimos en un mundo donde la libertad se confunde con la acumulación de bienes, con la ausencia de límites o con la posibilidad de satisfacer cada deseo en el instante en que surge. Sin embargo, mientras más buscamos fuera, más esclavos nos volvemos de lo que no controlamos. La opinión ajena, las circunstancias externas, la inestabilidad económica, la incertidumbre política, los caprichos del destino. Nos hemos habituado a creer que la vida será plena si logramos dominar el mundo, pero rara vez nos detenemos a pensar en lo esencial. ¿Qué ocurre si en ese intento terminamos perdiendo el gobierno de nosotros mismos? El estoicismo, una filosofía nacida hace más de 2000 años en los pórticos de Atenas, nos recuerda que la verdadera libertad no depende de las cadenas externas, sino de las internas. Zenón de Citio, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, en contextos de esclavitud, de riqueza desbordante, de poder absoluto y de fragilidad humana, coincidieron en lo mismo: nadie puede arrebatarnos nuestra mente, nuestras decisiones y nuestra capacidad de vivir de acuerdo con la virtud, a menos que se lo permitamos. El dominio propio, sostenían, es la única fortaleza que resiste todos los embates del tiempo y del azar. En la sociedad contemporánea, donde la velocidad, la inmediatez y el ruido mental se han convertido en norma, los principios estoicos no han perdido vigencia. Por el contrario, se han vuelto más urgentes que nunca. Somos más libres que ninguna otra generación en cuanto a posibilidades materiales, pero también más frágiles ante la frustración, la ansiedad y el miedo. El resultado es una paradoja inquietante. Hemos conquistado el mundo exterior, pero hemos perdido el control del mundo interior. Este libro es, por lo tanto, un viaje. Un viaje hacia adentro. Un camino que nos invita a mirar la vida desde una perspectiva distinta, no como una lucha por controlar lo incontrolable, sino como una práctica constante de alinearnos con lo que está en nuestras manos y aceptar con serenidad aquello que no lo está. El estoicismo no es un dogma, ni un conjunto de frases para repetir mecánicamente, ni un simple consuelo para tiempos difíciles. Es, sobre todo, un arte de vivir. Un arte que nos enseña a resistir las tormentas externas con calma, a gozar de la abundancia sin dejarnos corromper por ella, a enfrentar la pobreza sin desesperación y a contemplar la muerte no como un enemigo, sino como una aliada que nos recuerda la importancia de vivir plenamente. Este camino estoico hacia la libertad interior exige disciplina, coraje y reflexión. No se trata de reprimir las emociones, sino de aprender a darle su lugar. No se trata de renunciar al mundo, sino de habitarlo con una fortaleza que no depende de sus vaivenes. No se trata de buscar el éxito en términos de fama o poder, sino de alcanzar la grandeza silenciosa de quien se gobierna a sí mismo. Cada capítulo de este libro ha sido diseñado para mostrarte un aspecto esencial de esa filosofía, desde la distinción entre lo que controlamos y lo que no, hasta la práctica diaria de la gratitud, el silencio, la templanza y la valentía. Encontrarás reflexiones que invitan a detenerse, ejemplos prácticos para aplicar en la vida cotidiana, y un hilo conductor que une las enseñanzas de los antiguos con los desafíos del presente. Este no es un libro para leer con prisa. Es un compañero de camino. Una guía para regresar, una y otra vez, a lo único que nunca cambia: el poder de decidir quién eres frente a lo que te ocurre. Porque el verdadero triunfo no está en evitar el dolor, la pérdida o la adversidad, sino en mantener intacta tu libertad interior, incluso cuando todo lo demás se derrumba. El camino estoico no promete una vida fácil. Promete, en cambio, una vida fuerte. Una vida en la que la serenidad no depende de las circunstancias, sino del carácter. Una vida en la que la muerte no es un final temido, sino un recordatorio de que hoy tenemos el privilegio de vivir. Una vida en la que, finalmente, ser libre no significa tenerlo todo, sino no necesitar nada más que a ti mismo para estar en paz. Este libro comienza aquí, contigo. Si lo recorres con honestidad, descubrirás que el mayor enemigo no son las cadenas externas, sino las que construyes en tu propia mente. Y que la verdadera libertad, esa que nada ni nadie puede arrebatarte, siempre estuvo más cerca de lo que imaginabas, dentro de ti. Capítulo 1. El despertar de la libertad interior. Desde la infancia nos enseñan que la libertad consiste en hacer lo que queramos, elegir nuestro camino, tomar nuestras propias decisiones, vivir sin ataduras. Y aunque hay verdad en ello, también hay una trampa oculta. Si miramos con atención, gran parte de lo que llamamos libertad está condicionada por factores externos: dinero, tiempo, reconocimiento social, éxito, posesiones. Creemos ser libres porque podemos consumir, viajar, movernos o expresar nuestras opiniones. Pero cuando esas circunstancias cambian, cuando el dinero falta, cuando la enfermedad aparece, cuando los demás nos rechazan o el destino se tuerce, descubrimos que nuestra aparente libertad era frágil, dependiente, casi ilusoria. El estoicismo nos invita a despertar de ese engaño. Nos recuerda que la verdadera libertad no se mide por lo que podemos hacer hacia afuera, sino por lo que somos capaces de gobernar hacia adentro.
¿Quién es más libre? ¿Aquel que posee todo lo que desea pero vive esclavo de su miedo a perderlo, o aquel que, aun teniendo poco, camina sereno porque nada externo controla su paz? Epicteto lo sabía bien. Nacido esclavo, sin derecho sobre su propio cuerpo, enseñaba con firmeza que ningún hombre podía encadenar su espíritu. Podían prohibirle hablar, podían encerrarlo o castigarlo, pero nadie podía obligarlo a pensar de una manera distinta a la que él decidiera. Esa fue su revolución, demostrar que la libertad comienza cuando uno descubre que siempre conserva el poder sobre su mente, incluso en las circunstancias más adversas. Hoy, más de 2000 años después, seguimos siendo esclavos de fuerzas invisibles, de la opinión ajena, de la necesidad de aprobación, de la presión social por triunfar, de los deseos insaciables que nunca se sacian. Nos decimos libres, pero la ansiedad nos delata. La dependencia de estímulos constantes nos delata. El miedo al fracaso nos delata. Sin darnos cuenta, hemos entregado nuestras llaves a todo lo externo, olvidando que la única verdadera fortaleza se encuentra en el gobierno de nosotros mismos. Despertar a la libertad interior implica un giro profundo en la forma en que concebimos la vida. Significa comprender que hay un territorio inviolable, nuestra mente, nuestra actitud, nuestra voluntad, que siempre está en nuestras manos. Podemos perder todo lo demás, el trabajo, la salud, los bienes materiales, la compañía de quienes amamos. Pero mientras conservemos el dominio de nuestros pensamientos y decisiones, nada podrá arrebatarnos la libertad esencial. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese poder? La mayoría lo entrega inconscientemente. Permitimos que las circunstancias decidan cómo nos sentimos, cómo actuamos, incluso cómo nos definimos. Si nos halagan, nos sentimos valiosos; si nos critican, nos sentimos miserables. Si alcanzamos el éxito, creemos ser alguien; si fracasamos, nos sentimos nadie. Nos hemos convertido en marionetas de un teatro que nunca controlamos. El despertar de la libertad interior comienza cuando cortamos esos hilos invisibles. Cuando dejamos de ser arrastrados por lo externo y aprendemos a decidir con firmeza qué merece nuestra atención y qué no. Cuando reconocemos que no necesitamos controlar el mundo, porque ya tenemos en nuestras manos la llave de lo único que importa, nuestra respuesta ante él. El estoicismo nos enseña que esta libertad no es una idea abstracta ni un lujo reservado a sabios antiguos. Es una práctica diaria. Cada vez que eliges mantener la calma frente a una ofensa, estás siendo libre. Cada vez que aceptas lo inevitable con serenidad, estás siendo libre. Cada vez que actúas según tus valores aunque el mundo entero opine lo contrario, estás siendo libre. Esa libertad no depende de tus circunstancias, depende de tu carácter. Quizás la mayor paradoja sea esta: la libertad verdadera no consiste en hacer lo que quieras, sino en no ser esclavo de lo que no debes. No se trata de multiplicar deseos, sino de aprender a gobernarlos. No se trata de tener menos límites externos, sino de descubrir que tu mente puede ser inquebrantable incluso dentro de los mayores límites. Este capítulo es una invitación a ese despertar. A comprender que la puerta hacia la libertad que tanto buscas no está en el exterior, sino en ti. Que la vida deja de ser una prisión cuando aprendes a gobernar tu interior con firmeza. Y que, aunque el mundo intente imponerte sus cadenas, siempre tendrás la posibilidad de decidir cómo vivir, cómo sentir y cómo actuar. Porque, al final, la mayor de todas las libertades es esta, la libertad de ser dueño de ti mismo. Capítulo 2. ¿Qué significa ser estoico en el siglo XXI? El mundo ha cambiado de manera radical desde que Zenón de Citio enseñaba en los pórticos de Atenas o Marco Aurelio escribía sus meditaciones en medio de campañas militares. Hoy tenemos tecnología, internet, ciudades abarrotadas, redes sociales que nos conectan con miles de personas en un instante. Vivimos rodeados de abundancia material y de posibilidades que habrían parecido milagros a los antiguos. Sin embargo, bajo esa apariencia de progreso late un problema que los estoicos ya habían identificado. La mente humana sigue siendo vulnerable al miedo, a la ira, a la ambición y a la constante insatisfacción. El estoicismo no es una reliquia del pasado ni un conjunto de frases antiguas para citar en momentos de dificultad. Es una filosofía práctica que sigue respondiendo a las preguntas más urgentes del presente. ¿Cómo vivir con serenidad en medio de la incertidumbre? ¿Cómo mantener la calma cuando la sociedad nos empuja a competir y compararnos sin descanso? ¿Cómo no caer en la desesperación cuando enfrentamos pérdidas, injusticias o fracasos? La diferencia es que ahora los desafíos adoptan otras formas. El ciudadano romano temía la inestabilidad política o la invasión de enemigos externos. El hombre del siglo XXI teme a la incertidumbre económica, a perder su trabajo, a no estar a la altura de lo que las redes sociales muestran como éxito, a la soledad disfrazada de hiperconexión. Cambian los escenarios,
pero las raíces del sufrimiento siguen siendo las mismas: depender de lo que no controlamos y perder de vista la fuerza de lo que sí está en nuestras manos. Ser estoico en el siglo XXI significa reconocer que la verdadera libertad no proviene de la tecnología, el dinero o la fama, sino de la capacidad de mantener la mente firme frente a lo inevitable. Significa no dejarse arrastrar por la opinión ajena ni por la histeria colectiva. Significa mantener el carácter íntegro cuando todo a nuestro alrededor invita a la superficialidad, a la prisa y al consumo excesivo. El estoicismo no busca alejarnos del mundo moderno, sino enseñarnos a vivir dentro de él sin ser sus esclavos. Podemos usar la tecnología sin volvernos dependientes de ella. Podemos disfrutar de los bienes materiales sin quedar atrapados en la obsesión por tener más. Podemos participar de la vida social sin entregarnos al juicio constante de los demás. Esta filosofía no es una huida, es una forma de habitar el presente con fortaleza y equilibrio. Lo que en el pasado era una enseñanza reservada a unos pocos filósofos, hoy se convierte en una necesidad para todos. La velocidad de la vida actual nos llena de distracciones y de ruido. Los estoicos nos recuerdan que el silencio interior no es un lujo, sino un requisito para mantener la claridad. La cultura contemporánea exalta la gratificación instantánea, mientras que el estoicismo nos invita a cultivar la disciplina y la paciencia. La sociedad actual premia la apariencia, los logros visibles y la validación externa, pero la mirada estoica nos devuelve al valor más profundo: vivir de acuerdo con la virtud, independientemente del reconocimiento o la crítica. En este siglo XXI ser estoico no es vestirse con túnicas ni retirarse a una vida aislada. Es, más bien, aprender a caminar en medio del ruido con calma. Es saber mirar la abundancia sin perder la sobriedad y enfrentar la escasez sin caer en la desesperación. Es levantarse cada día con el propósito de gobernarse a sí mismo antes de intentar gobernar cualquier otra cosa. La vigencia del estoicismo se encuentra en que, a pesar de todo el progreso material, seguimos enfrentando la misma batalla que los antiguos: la batalla por dominar la mente, por ser dueños de nuestras emociones y por vivir de acuerdo con lo que realmente depende de nosotros. Esa lucha es eterna, y cada época tiene su propio campo de batalla. El nuestro no son los foros romanos ni los templos griegos, sino las pantallas, las oficinas, los hogares, las calles y las relaciones de un mundo interconectado y cambiante. Ser estoico hoy es, en última instancia, un acto de rebeldía silenciosa contra la corriente que arrastra a las masas. Es elegir la calma sobre la prisa, la claridad sobre la confusión, la virtud sobre la apariencia. Es comprender que, aunque la forma del mundo haya cambiado, la esencia de la libertad interior permanece intacta. Capítulo 3. La herencia de Zenón, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Antes de iniciar con este capítulo, nos alegraría mucho si fueras uno de los primeros en dejar tu like y suscribirte. El estoicismo no nació como una teoría aislada, sino como una escuela de vida transmitida a través de hombres que, en distintos tiempos y contextos, encarnaron sus principios con radicalidad. Comprender su legado es entender que la filosofía no era para ellos un ejercicio de especulación, sino una forma de vivir y de morir. Cada uno, desde su lugar, dejó huellas que aún hoy iluminan nuestro camino hacia la libertad interior. Zenón de Citio. El fundador Zenón fue un comerciante que, tras naufragar y perder toda su fortuna, encontró en esa desgracia el inicio de una vida distinta. En Atenas comenzó a estudiar filosofía y, con el tiempo, fundó una escuela que impartía sus enseñanzas en la Stoa Poikile, la Estoa pintada, de donde proviene el nombre estoicismo. Para Zenón, la clave de la vida estaba en vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, aceptando el orden del cosmos y cultivando la virtud como bien supremo. Su enseñanza nos recuerda que incluso de la ruina más profunda puede nacer un nuevo camino si aprendemos a dirigir la mente hacia lo que sí depende de nosotros. Séneca, el sabio en la corte Séneca, consejero del emperador Nerón, vivió entre el lujo de la corte romana y el filo de la política peligrosa. Su vida estuvo marcada por contradicciones, pero también por una profunda reflexión sobre la brevedad de la existencia y la importancia de usar el tiempo con sabiduría. En sus cartas y ensayos encontramos un llamado constante a no desperdiciar la vida en preocupaciones vanas, a cultivar la serenidad frente a la riqueza y la pobreza, y a no temer a la muerte. Su voz es la de un hombre consciente de su fragilidad, pero empeñado en recordar que la verdadera grandeza no reside en los cargos ni en el poder, sino en la fortaleza del espíritu. Epicteto. El esclavo libre Epicteto nació esclavo, fue maltratado por su amo y privado de muchos derechos. Sin embargo, en su interior descubrió una libertad que nadie podía quitarle. Enseñaba que lo único que está verdaderamente en nuestro control son nuestras opiniones, elecciones y actitudes. Todo lo demás es indiferente: riqueza, salud, estatus, fama. Sus discípulos recogieron sus enseñanzas en el Enquiridión,
un manual de vida que aún hoy conserva una claridad extraordinaria. Epicteto nos recuerda que la libertad no es cuestión de cadenas externas, sino de la manera en que elegimos relacionarnos con el mundo. Marco Aurelio. El emperador filósofo Marco Aurelio fue el hombre más poderoso de su tiempo, emperador de Roma y dueño de vastos territorios. Sin embargo, en sus noches de soledad escribió para sí mismo reflexiones íntimas que más tarde serían conocidas como las Meditaciones. En ellas luchaba por mantener la humildad en medio del poder, por recordar la brevedad de la vida, por enfrentar la enfermedad, la guerra y la pérdida con serenidad. Su grandeza no estuvo en su corona, sino en su esfuerzo por ser justo, sobrio y disciplinado en un cargo que fácilmente podía corromper a cualquiera. Su ejemplo demuestra que ni la riqueza ni el poder garantizan la libertad interior, y que incluso en la cima del mundo el ser humano debe aprender a gobernarse a sí mismo. La unidad de la herencia estoica Zenón nos mostró el nacimiento de una filosofía capaz de transformar la desgracia en oportunidad. Séneca nos advirtió sobre el valor del tiempo y la urgencia de vivirlo con sabiduría. Epicteto nos enseñó que ni la esclavitud puede encadenar al espíritu de quien gobierna su mente. Marco Aurelio nos dejó el testimonio de que incluso un emperador necesita recordarse, día tras día, que todo es efímero y que la virtud es la única riqueza verdadera. Ellos, desde caminos tan distintos, coincidieron en lo esencial, que la verdadera libertad no se conquista fuera, sino dentro. Que lo externo es frágil y pasajero, pero la fortaleza interior puede ser eterna si se cultiva con disciplina, reflexión y virtud. Su herencia sigue viva no porque sus palabras sean antiguas, sino porque responden a las preguntas más eternas del ser humano. Y cada uno de nosotros, al leerlos, se convierte también en heredero de esa sabiduría que atraviesa los siglos para recordarnos lo mismo: no necesitas que el mundo sea perfecto para ser libre. Necesitas, únicamente, aprender a gobernarte a ti mismo. Capítulo 4. Libertad frente a la tiranía de las emociones. Muchos creen que la libertad consiste en poder dar rienda suelta a todo lo que sienten. Soy libre porque digo lo que pienso, porque expreso mi ira, porque no reprimo mis emociones, suelen afirmar. Sin embargo, los estoicos vieron en esa actitud una forma sutil de esclavitud, la del hombre dominado por lo que ocurre dentro del mismo. Puede ser libre alguien que pierde el control cuando se enoja, que se paraliza por el miedo o que se hunde en la tristeza sin salida. La verdadera tiranía no siempre está afuera, muchas veces gobierna desde el interior. Los estoicos no negaron la existencia de las emociones. Sabían que son parte natural de la condición humana. Lo que cuestionaron fue el poder desmedido que les concedemos. La ira puede arrastrarnos a la violencia y destruir relaciones en un instante. El miedo puede encadenar nuestros pasos, impidiéndonos actuar aunque la oportunidad esté frente a nosotros. La tristeza, si se convierte en dueña de nuestro ánimo, puede teñir de desesperanza cada aspecto de la vida. Cuando las emociones gobiernan sin medida, la persona se convierte en esclava de impulsos pasajeros. La propuesta estoica no fue reprimir ni fingir que las emociones no existen, sino aprender a gobernarlas. Epicteto recordaba que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Ese principio, tan sencillo en apariencia, abre la puerta a la libertad interior. No siempre podemos cambiar los hechos, pero sí podemos decidir cómo interpretarlos. Y de esa interpretación dependerá si la ira nos devora, si el miedo nos encadena o si la tristeza nos paraliza. La ira, por ejemplo, suele nacer de la expectativa de que los demás deberían comportarse de cierta manera. Cuando no lo hacen, reaccionamos con furia. El estoico entiende que no controla la conducta ajena, y al aceptar esa verdad desactiva el veneno de la frustración. El miedo, en cambio, surge de la anticipación de un futuro que aún no existe. Al aprender a vivir en el presente, y a enfrentar los hechos cuando realmente ocurren, el miedo pierde fuerza. La tristeza, por último, muchas veces se alimenta de aferrarse a lo que ya no está. La mirada estoica recuerda que todo en la vida es transitorio, y que lo perdido no desaparece para castigarnos, sino porque ese es el curso natural de las cosas. Gestionar las emociones no significa anular la humanidad, sino cultivarla con sabiduría. Significa dar a cada emoción su lugar sin permitirle ocupar el trono de nuestra vida. La ira puede ser señal de que algo es injusto, pero no debe decidir por nosotros. El miedo puede advertirnos de un peligro, pero no debe impedirnos actuar con razón. La tristeza puede recordarnos lo que valoramos, pero no debe convertirse en un peso que nos impida seguir caminando. El hombre libre no es aquel que no siente nada, sino aquel que siente profundamente, y aún así, conserva el gobierno de sí mismo. Esta es la libertad que los estoicos nos proponen, no la negación de la emoción, sino el arte de mantenerla bajo el mando de la razón y la virtud. Porque quien aprende a dominar la tormenta de su interior,
nunca volverá a temer el desorden del mundo exterior. Capítulo 5. El poder de distinguir lo que depende de ti. La vida está llena de fuerzas que escapan a nuestro control. El clima, la economía, la política, la salud, la muerte, las decisiones de los demás, todo ello ocurre sin pedirnos permiso. Y, sin embargo, pasamos buena parte de nuestra existencia luchando contra esas fuerzas, como si de nuestra voluntad dependiera torcer el curso del universo. Esa lucha es la raíz de gran parte de nuestra angustia. Los estoicos llamaron a esta comprensión fundamental la dicotomía del control. Epicteto la expresaba con claridad: algunas cosas dependen de nosotros, y otras no. Nada más. Esa simple división, llevada con rigor a la vida cotidiana, se convierte en una brújula que orienta cada decisión y cada emoción. ¿Qué depende de nosotros? Nuestras opiniones, nuestros juicios, nuestras intenciones, nuestras acciones. En otras palabras, lo que ocurre en el espacio íntimo de nuestra mente y de nuestra voluntad. ¿Qué no depende de nosotros? Todo lo demás, el resultado de nuestras acciones, la conducta de los demás, las circunstancias externas, la fortuna o la desgracia. Cuando olvidamos esta distinción, caemos en la trampa de la frustración y la ansiedad. Queremos controlar lo que no se deja controlar, que el otro nos quiera, que el mercado siempre suba, que el cuerpo nunca enferme, que el tiempo siga nuestro plan. Luchamos en un terreno que no nos pertenece, y al hacerlo, quedamos condenados a la derrota. El secreto de la libertad interior está en dirigir toda nuestra energía hacia lo que sí depende de nosotros, y aceptar con serenidad lo que no. Esto no significa resignación pasiva, sino sabiduría activa. El agricultor siembra, cuida y riega, pero no controla la lluvia. Su responsabilidad está en el esfuerzo, no en el resultado final. Del mismo modo, nosotros podemos hablar con honestidad, trabajar con disciplina, vivir con virtud, pero no podemos garantizar cómo reaccionarán los demás ni qué destino nos deparará la vida. El hombre libre no es aquel que lo controla todo, sino aquel que ha aprendido a soltar lo que nunca estuvo en sus manos. La dicotomía del control nos invita a redirigir la mirada, dejar de desgastarnos en lo imposible y fortalecer lo posible. Si alguien nos ofende, no podemos controlar sus palabras, pero sí nuestra respuesta. Si el destino nos arrebata lo que amamos, no podemos detenerlo, pero sí podemos decidir con qué actitud enfrentamos la pérdida. Esa elección siempre está disponible, y es ahí donde comienza la verdadera libertad. Aceptar lo que no depende de nosotros no es un acto de debilidad, sino de realismo. Es reconocer que el universo tiene su propio orden y que nuestra paz depende de cómo lo habitamos, no de cómo lo forzamos. Mientras seguimos aferrados al deseo de controlar lo incontrolable, seremos esclavos de la frustración. Pero cuando aprendemos a discernir con claridad dónde termina nuestro poder y dónde empieza lo inevitable, nos liberamos de una carga que nunca debimos cargar. Esta brújula estoica puede guiar cada aspecto de nuestra vida. En la amistad, nos recuerda que no podemos obligar al otro a ser fiel, pero sí podemos ser leales. En el trabajo, que no controlamos el reconocimiento, pero sí la calidad de nuestro esfuerzo. En la vida misma, que no controlamos su duración, pero sí la dignidad con la que la vivimos. Al final, distinguir lo que depende de ti es mucho más que una idea filosófica. Es un modo de vida. Es la decisión de dejar de gastar energía en lo imposible y concentrarla en lo que verdaderamente transforma tu interior. Es, en esencia, el primer paso hacia la serenidad. Porque el hombre que entiende esta distinción nunca vuelve a ser esclavo del azar, ni de los demás, ni siquiera de la muerte. La verdadera libertad comienza cuando aprendemos a decir: esto está en mis manos, esto no, y a partir de ahí, vivir en consecuencia. Capítulo 6. Cómo forjar un carácter inquebrantable. El carácter no se revela en los momentos de calma, sino en medio de la tormenta. Es fácil mantener la serenidad cuando la vida sonríe, cuando todo fluye a nuestro favor, cuando nada amenaza nuestro bienestar. Pero el verdadero temple del espíritu se mide cuando llegan la adversidad, la pérdida, la injusticia o el dolor. Allí es donde descubrimos si somos dueños de nosotros mismos o si quedamos a merced de lo que ocurre fuera de nosotros. Los estoicos comprendieron que la libertad interior solo puede sostenerse sobre un carácter sólido. Y ese carácter no es un regalo, sino el fruto de una construcción constante. Así como el hierro se templa con fuego, el alma se fortalece en la prueba. No basta con aspirar a la calma, hay que entrenar la mente y el corazón para sostenerla en cualquier circunstancia. 3 son los pilares sobre los que se edifica un carácter inquebrantable: la constancia, la resiliencia y el autocontrol. La constancia. El carácter no se forma con gestos esporádicos de fortaleza, sino con la repetición diaria de pequeñas victorias sobre uno mismo.
El hombre constante no se deja vencer por la pereza ni por el capricho del momento, porque ha aprendido que la disciplina es la base de la libertad. La constancia convierte los principios en hábitos y los hábitos en naturaleza. Cada vez que eliges cumplir con tu deber aunque no tengas ganas, cada vez que decides mantenerte fiel a tu palabra aunque nadie lo observe, estás cincelando en silencio un carácter que resiste. La resiliencia a la vida pondrá obstáculos, algunos inesperados y dolorosos. No hay camino humano sin caídas. La resiliencia estoica no consiste en negar el golpe, sino en levantarse con dignidad y aprender de él. Marco Aurelio recordaba que el obstáculo puede convertirse en el camino, y que lo que parecía una desgracia puede ser ocasión de crecimiento. El hombre resiliente no se define por lo que le ocurre, sino por la manera en que responde. No es inmune al dolor, pero no se deja vencer por él. La adversidad, lejos de quebrarlo, lo moldea. El autocontrol sin dominio de sí mismo, el hombre es esclavo de sus impulsos. Puede tener poder, riqueza y talento, pero si no gobierna sus emociones y deseos, será siempre frágil. El autocontrol no es represión ciega, sino libertad consciente. Significa elegir la respuesta adecuada en lugar de dejarse arrastrar por el instinto inmediato. Significa dominar la ira antes de que ella domine tus palabras, gobernar el deseo antes de que se convierta en obsesión, contener el miedo antes de que paralice tu acción. El hombre que se posee a sí mismo es invulnerable a los caprichos del mundo. Forjar un carácter inquebrantable exige tiempo y disciplina. No se logra con lecturas pasajeras ni con entusiasmos momentáneos, sino con la práctica constante de la filosofía en la vida diaria. Cada dificultad es un entrenamiento, cada desafío es un maestro, cada error es una oportunidad de aprendizaje. El carácter no se hereda ni se improvisa, se construye paso a paso, elección tras elección. El mundo moderno premia lo rápido, lo fácil, lo inmediato. El estoicismo, en cambio, nos recuerda que lo más valioso requiere paciencia y esfuerzo. La serenidad no se compra ni se improvisa, se cultiva. Y el hombre que persevera en ese cultivo alcanza una libertad que ningún poder externo puede destruir. Quien forja un carácter inquebrantable descubre que la vida ya no lo arrastra. Puede perderlo todo, y aún así conservará lo esencial, el dominio de sí mismo. Y en esa fortaleza silenciosa, tan discreta como invencible, encuentra la verdadera libertad. Capítulo 7. La virtud como camino hacia la verdadera felicidad. Desde tiempos remotos, los hombres han perseguido la felicidad como si fuera un tesoro oculto. La han buscado en la riqueza, en el poder, en el placer, en el reconocimiento social. Y, sin embargo, aquellos que la alcanzan en apariencia descubren tarde o temprano que es frágil, que depende de circunstancias que cambian, que se desvanece con la misma rapidez con que llegó. Los estoicos, en cambio, afirmaron con claridad, la verdadera felicidad no depende de lo externo, sino de la virtud. La virtud, para ellos, no era una idea abstracta ni una etiqueta moral impuesta desde fuera. Era el arte de vivir de acuerdo con la razón, en armonía con la naturaleza, siendo fieles a lo mejor de nosotros mismos. Virtud significaba sabiduría, justicia, valentía y templanza, las 4 columnas de una vida buena. ¿Por qué consideraban los estoicos la virtud como el único bien real? Porque todo lo demás, la salud, la fortuna, la fama, el placer, no depende enteramente de nosotros y puede perderse en cualquier momento. La riqueza puede ser robada, la salud quebrada, el poder arrebatado, la gloria olvidada. Pero la virtud, una vez cultivada, permanece. Nadie puede arrebatarle a un hombre su integridad, su justicia, su capacidad de actuar con valentía y moderación. La virtud no depende del azar, sino de la decisión libre de cada individuo. Epicteto lo decía sin titubeos: si basas tu felicidad en lo que no depende de ti, vivirás en constante esclavitud. Pero si la fundas en tu virtud, serás invulnerable. El sabio estoico no es feliz porque la vida le sea fácil, sino porque ha aprendido a convertir su conducta recta en la fuente de su paz interior. La virtud, entonces, no es un lujo filosófico, sino una brújula práctica. El hombre virtuoso actúa con justicia aun cuando nadie lo vigile, porque sabe que el valor de sus acciones no depende del aplauso externo, sino de su coherencia consigo mismo. El hombre virtuoso es valiente ante la adversidad, no porque ignore el miedo, sino porque se niega a dejar que lo domine. El hombre virtuoso es templado, porque ha comprendido que la libertad no se encuentra en la satisfacción ilimitada de los deseos, sino en la capacidad de gobernarlos. El vínculo entre virtud y felicidad radica en que la virtud nos da autonomía. Mientras dependamos de factores externos para sentirnos plenos, estaremos a merced de ellos. Pero cuando descubrimos que lo esencial está en vivir con rectitud, nada ni nadie puede arrebatarnos la serenidad.
El que actúa con virtud camina erguido incluso en la derrota, porque su paz no está en la victoria, sino en la certeza de haber sido fiel a su deber. En el mundo contemporáneo, donde la felicidad suele confundirse con éxito material o gratificación inmediata, el mensaje estoico es radical y liberador. No necesitas más dinero, más fama, más placeres para ser feliz. Necesitas vivir en consonancia con la virtud. Porque allí, y solo allí, reside una dicha que no depende de nada externo y que permanece firme incluso frente a la muerte. El estoico entiende que la virtud no es un medio para la felicidad, es la felicidad misma. Y quien ha comprendido esto ha descubierto un tesoro que ni el tiempo ni la adversidad podrán destruir. Capítulo 8. El arte de aceptar la realidad tal como es. Una de las mayores causas del sufrimiento humano es la resistencia a lo inevitable. Nos aferramos a lo que ya pasó, deseamos que las cosas sean diferentes, luchamos contra circunstancias que no están en nuestro poder cambiar. Esa lucha inútil nos consume, nos roba la calma y nos convierte en esclavos de una fantasía imposible, que el mundo se adapte a nuestros deseos. El estoicismo nos enseña que la clave de la serenidad está en aceptar la realidad tal como es. No se trata de resignación pasiva ni de indiferencia fría, sino de un acto profundo de sabiduría, reconocer lo que escapa a nuestro control y reconciliarnos con ello. Aceptar es mirar de frente lo que ocurre y decir, esto es lo que es, y a partir de aquí decido cómo vivir. Marco Aurelio lo expresaba con sencillez, ama la vida que te ha tocado vivir. Esa frase no invita a la sumisión ciega, sino a la gratitud y a la fortaleza. La realidad puede ser dura, pero siempre nos da un margen de acción, podemos elegir cómo responder. La aceptación nos libera del tormento de lo imposible y nos centra en lo que sí podemos transformar. Aceptar la realidad no significa aprobarla siempre. El dolor, la injusticia o la pérdida no dejan de ser dolorosos. Lo que cambia es nuestra relación con ellos. En lugar de maldecir lo que ocurre, comprendemos que rebelarnos contra lo inevitable solo multiplica nuestro sufrimiento. Al aceptar, dejamos de luchar contra fantasmas y ponemos nuestra energía en lo que realmente importa, vivir con virtud en medio de cualquier circunstancia. El arte de la aceptación estoica es también un acto de humildad. El hombre que acepta reconoce que no es dueño del universo, que la vida obedece a un orden mayor, que hay fuerzas más grandes que su voluntad. Esta humildad no lo debilita, lo fortalece, porque lo libera del peso imposible de querer controlar lo incontrolable. En el mundo moderno, donde se nos repite que debemos conquistar, exigir y controlar todo, aceptar parece un acto de debilidad. Sin embargo, es todo lo contrario, es un acto de valentía. Se requiere más fortaleza para abrazar la realidad que para vivir en permanente conflicto con ella. El hombre que acepta camina ligero, mientras que el que se resiste vive cargando cadenas invisibles. Aceptar no es renunciar a actuar. Es comprender el terreno en el que se juega nuestra vida. Aceptamos lo que no depende de nosotros y trabajamos con firmeza en aquello que sí depende. Esa combinación de lucidez y acción es la esencia de la libertad estoica. Quien domina el arte de la aceptación encuentra serenidad incluso en medio de la tormenta. La vida deja de ser un enemigo y se convierte en un camino que se recorre con calma y dignidad. La aceptación, lejos de ser sumisión, es una conquista, la conquista de la paz interior. Capítulo 9. Serenidad en medio de la tormenta. Antes de continuar con el siguiente capítulo, te recuerdo que si no te has suscrito quizás nunca nos volvamos a ver. La vida no está hecha de calma continua, sino de cambios bruscos, pérdidas inesperadas y pruebas que parecen poner a prueba la solidez de nuestra alma. Nadie está exento de tormentas. A veces llegan en forma de enfermedad, otras como traiciones, crisis económicas, guerras o la simple incertidumbre del futuro. El ser humano tiende a pensar que la paz interior depende de que el mundo exterior se mantenga estable, pero esa idea es la raíz de la fragilidad. El estoico entiende que la verdadera serenidad no consiste en que no haya tormentas, sino en aprender a mantener el timón firme mientras arrecia el viento. Quien espera que la vida sea calma, perpetua, vive en engaño. Quien acepta que la tormenta forma parte del viaje, está preparado para atravesarla sin perderse en el miedo o la desesperación. Marco Aurelio, acosado por guerras, enfermedades y la constante amenaza de traiciones en su propio imperio, escribió para sí mismo que lo importante no era lo que sucedía fuera, sino el estado de su mente. Decía, si estás angustiado por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. La tormenta, entonces, no está solo fuera de nosotros, también puede habitar en nuestras interpretaciones. Mantener la calma en medio del caos requiere un ejercicio consciente de separar lo que podemos controlar de lo que no. No podemos detener la enfermedad, pero sí decidir cómo enfrentarla. No podemos impedir que otros nos traicionen,
pero sí evitar que la amargura nos consuma. No podemos frenar la marea del destino, pero sí mantenernos firmes en nuestra virtud. En esa elección se juega la serenidad estoica. La serenidad no significa ausencia de emociones, sino dominio sobre ellas. Sentir miedo o tristeza no nos hace débiles, ceder al pánico o a la desesperación, sí. El sabio estoico no se engaña creyendo que es de piedra, siente la tormenta, pero no se hunde con ella. Como un marinero experto, sabe que el mar embravecido es inevitable, pero que el arte de navegar está en su respuesta, no en cambiar el clima. En la práctica, mantener la serenidad requiere cultivar la atención plena a nuestros pensamientos, entrenar la mente para no anticipar desastres antes de que ocurran y recordar que ninguna tormenta es eterna. Cada dificultad, por más dura que sea, también pasará. Y lo que quedará será la fortaleza interior que hayamos forjado en la prueba. El que logra serenidad en medio de la tormenta se convierte en un faro para los demás. Su calma inspira, su firmeza guía, su templanza sostiene. El mundo necesita hombres y mujeres capaces de mantenerse firmes cuando todo lo demás se derrumba. Esa serenidad no es un don reservado a unos pocos, sino una disciplina que todos podemos cultivar. La tormenta siempre llegará. La diferencia está en cómo la atravesamos, esclavos del miedo o libres en la calma que nace del dominio de uno mismo. Capítulo 10. Romper las cadenas del miedo y la ansiedad. El miedo y la ansiedad son cárceles invisibles que limitan la vida del ser humano. Nos hacen anticipar desgracias que aún no han ocurrido, nos paralizan frente a decisiones importantes y nos condenan a vivir en un estado de constante alerta. En una época marcada por la incertidumbre, cambios económicos, crisis sociales, amenazas globales, la ansiedad se ha convertido en un mal común. Sin embargo, para los estoicos, este veneno de la mente no es invencible. El estoicismo enseña que el miedo nace, en gran medida, de nuestra tendencia a proyectarnos hacia el futuro y a imaginar lo peor. Vivimos atrapados en qué pasará si, olvidando que nadie controla lo que aún no existe. Epicteto lo resumía de manera precisa: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. La ansiedad no proviene del futuro en sí, sino de nuestra interpretación del mismo. Una de las primeras armas estoicas contra el miedo es la práctica de la dicotomía del control. Recordar en todo momento que el futuro no depende enteramente de nosotros, sino solo nuestras acciones en el presente, nos libera de una carga insoportable. No podemos decidir si habrá crisis, guerras o pérdidas, pero sí podemos decidir cómo nos prepararemos y con qué espíritu las afrontaremos. Otro método estoico es la premeditatio malorum, o premeditación de los males. Se trata de imaginar de manera consciente las dificultades que podrían llegar, no para recrearse en ellas, sino para entrenar la mente y descubrir que nada es tan insoportable como temíamos. Cuando el golpe llega, el espíritu ya está preparado. El miedo pierde su filo cuando se lo enfrenta de frente. La práctica diaria de la atención también es esencial. Vivir en el presente, concentrarse en lo que realmente ocurre aquí y ahora, es el antídoto natural contra la ansiedad. La mente que se disciplina para permanecer en el instante no se deja arrastrar por fantasmas del mañana. Marco Aurelio aconsejaba vivir cada día como una vida completa, recordándonos que lo único seguro que tenemos es el momento presente. El miedo también se disuelve con la acción. La pasividad lo alimenta, la decisión lo reduce. Cada pequeño paso que damos hacia adelante en medio de la incertidumbre fortalece nuestro carácter y demuestra a la mente que no somos esclavos del pánico. Romper las cadenas del miedo y la ansiedad no significa eliminar por completo esas emociones, sino aprender a relacionarnos con ellas de manera distinta. El hombre que practica la disciplina estoica no busca un futuro sin problemas, sino un espíritu lo bastante libre y fuerte para no vivir encadenado a lo incierto. La paz interior se alcanza cuando comprendemos que, aunque el futuro nunca nos pertenezca del todo, nuestra respuesta siempre será nuestra. Y en esa respuesta se encuentra la verdadera libertad. Capítulo 11. El dominio de los deseos y las pasiones. La mayor parte de la esclavitud humana no proviene de cadenas externas, sino de los deseos descontrolados que gobiernan la mente y el corazón. La búsqueda insaciable de placeres, bienes materiales y reconocimiento social convierte al hombre en prisionero de lo que anhela. Quien no domina sus deseos se convierte en esclavo de ellos. Los estoicos comprendían que el deseo, en sí mismo, no es malo. El problema surge cuando se convierte en tirano, cuando dicta cada decisión, cuando nos arrastra hacia la insatisfacción perpetua. La sociedad moderna, basada en el consumo, se alimenta precisamente de esa insaciabilidad. Siempre habrá un nuevo objeto, una nueva experiencia o un nuevo logro que nos prometa la felicidad, y siempre, después de alcanzarlo, la sensación de vacío regresará.
Séneca advertía que nunca es pobre quien tiene lo suficiente. La verdadera riqueza no está en poseer más, sino en necesitar menos. La libertad interior empieza cuando aprendemos a distinguir entre lo que es necesario para la vida y lo que es un capricho que solo multiplica nuestra dependencia. Comer, vestirnos, tener un techo, buscar compañía, son necesidades naturales. Acumular lujos, buscar placeres desenfrenados, aspirar a un prestigio vacío, son cadenas disfrazadas de logros. El dominio de los deseos no significa renunciar a todo placer, sino impedir que se convierta en dueño de nuestra voluntad. El estoico puede disfrutar de una comida sabrosa, pero no sufre si solo tiene pan y agua. Puede tener bienes, pero no se aferra a ellos como si en ellos se le fuera la vida. Su alegría no depende de la abundancia ni se apaga con la escasez. También las pasiones, entendidas como emociones desbordadas, son enemigas de la libertad. La pasión ciega la razón y convierte al hombre en un ser impulsivo que no gobierna sus actos. El estoico busca templar esas pasiones, no negarlas, sino transformarlas en fuerzas útiles. La pasión desmedida por los placeres puede convertirse en energía para cultivar la virtud, si se canaliza con disciplina. Dominar los deseos y las pasiones requiere un ejercicio constante de autoconciencia. Implica preguntarnos antes de cada decisión, ¿esto nace de una necesidad real o de un impulso que me somete? ¿Estoy actuando como dueño de mí mismo o como esclavo de lo que deseo? El hombre que conquista sus deseos conquista el mundo, porque ya nada externo puede obligarlo a arrodillarse. Al liberarse de la necesidad de tener más y más, descubre la abundancia en lo simple. Y esa abundancia no depende de las circunstancias, sino de la fortaleza interior. Capítulo 12. Silenciar la mente ruidosa. Vivimos en una época en la que la mente rara vez descansa. El flujo constante de información, la presión social y la ansiedad por el futuro llenan nuestra cabeza de voces contradictorias que nos empujan en mil direcciones al mismo tiempo. Este ruido mental, aunque invisible, desgasta nuestras fuerzas más que cualquier trabajo físico. La dispersión de pensamientos, las preocupaciones innecesarias y los juicios incesantes nos impiden actuar con claridad y vivir con serenidad. Para los estoicos, una mente ruidosa es un obstáculo directo para la libertad interior. El hombre que no sabe dominar sus pensamientos se convierte en víctima de ellos. Epicteto señalaba que no son los acontecimientos los que perturban, sino las interpretaciones que hacemos de ellos. La mente agitada fabrica tormentas incluso en días despejados. Por eso, el camino hacia la libertad comienza con la tarea de silenciar el ruido interno y cultivar la claridad. Una práctica fundamental es la atención consciente. Se trata de entrenar la mente para permanecer en el presente, observando sin apego ni juicio lo que ocurre en cada momento. Cuando la mente se aferra a la hora, los pensamientos que giran en torno al pasado o al futuro pierden su dominio. Marco Aurelio lo resumía con precisión: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser el buen hombre, sé uno. Pensar menos y actuar más es una de las formas de aquietar la mente. Otra disciplina estoica consiste en la escritura diaria. Al plasmar en papel las preocupaciones, los miedos y las ideas confusas, dejamos de darles vueltas interminables en la mente. La escritura funciona como una válvula de escape que libera la presión interior y permite que el pensamiento se ordene. Marco Aurelio mismo convirtió sus reflexiones en un ejercicio personal de claridad, que más tarde se conocería como meditaciones. El control de la respiración también es un recurso poderoso. Al dirigir conscientemente la atención a la respiración, el flujo de pensamiento se ralentiza. El cuerpo se calma y la mente sigue ese ritmo. Los estoicos entendían que el cuerpo y la mente no están separados, y que disciplinar uno ayuda a pacificar al otro. Silenciar la mente no significa vaciarla por completo, sino domesticarla. El objetivo no es no pensar, sino pensar con dirección y propósito. Una mente clara no elimina el ruido del mundo, pero sabe no dejarse arrastrar por él. Sabe distinguir lo esencial de lo trivial y actúa en consecuencia. Cuando el hombre logra este dominio, descubre que la serenidad no es ausencia de problemas, sino presencia de una mente firme. En medio del caos externo, el silencio interior se convierte en su fortaleza. Allí, en ese espacio sereno, habita la verdadera libertad. Capítulo 13. ¿Cómo convertir el dolor en maestro? El dolor es una de las experiencias más universales, y al mismo tiempo, una de las más temidas por el ser humano. Lo evitamos, lo rechazamos, huimos de él como si fuera un enemigo que nos amenaza constantemente. Sin embargo, para los estoicos, el dolor no era un castigo ni un obstáculo absoluto, sino una oportunidad de crecimiento, un maestro severo pero justo que revela lo que somos capaces de soportar. Epicteto,
quien conoció la esclavitud y la enfermedad en carne propia, enseñaba que no podemos controlar si sufrimos, pero sí la forma en que respondemos al sufrimiento. El dolor físico, la pérdida, la traición o la adversidad son inevitables en la condición humana. Lo que distingue al sabio del ignorante es la actitud frente a ese sufrimiento. Mientras unos se hunden en la queja y la desesperación, el estoico lo transforma en entrenamiento para su espíritu. Séneca comparaba la vida con una escuela, en la que las pruebas más duras son las que fortalecen el carácter. El dolor, en este sentido, es una disciplina que enseña resistencia, paciencia y humildad. Nos recuerda lo frágiles que somos, pero también nos revela la fuerza interior que, de otro modo, permanecería oculta. El sufrimiento se convierte así en el campo donde se forja la resiliencia. Marco Aurelio, acosado por enfermedades y guerras, veía en las dificultades una oportunidad para ejercitar la virtud. Para él, el dolor no era un impedimento para la grandeza, sino la ocasión de practicarla. Una persona que solo conoce la comodidad nunca llega a conocerse de verdad. En cambio, quien enfrenta el dolor con entereza descubre que su voluntad puede permanecer intacta aun cuando todo lo demás se tambalee. Convertir el dolor en maestro implica un cambio radical de perspectiva. No se trata de buscar el sufrimiento ni de glorificarlo, sino de aceptarlo como parte inevitable de la vida y usarlo como herramienta de transformación. Cuando el dolor llega, en lugar de preguntar ¿por qué a mí?, el estoico se pregunta ¿qué puedo aprender de esto? Esa actitud convierte una carga en una lección y un golpe en una oportunidad de fortalecimiento. La libertad interior no consiste en vivir sin dolor, sino en aprender a no ser esclavo de él. Quien entiende esto se vuelve invencible, porque aunque el cuerpo sufra o las circunstancias se vuelvan duras, la mente permanece erguida, libre y en calma. El dolor deja de ser enemigo y se transforma en aliado en el camino hacia la virtud. Capítulo 14. La brevedad de la vida y el valor del tiempo. Si no te has suscrito, este es el mejor momento. Me anima a darte este contenido en formato audiolibro. Pocas verdades son tan claras, y al mismo tiempo, tan ignoradas como la fugacidad de la existencia. Vivimos como si el tiempo fuera inagotable, como si cada día estuviera garantizado y la muerte fuese un asunto lejano que siempre toca a otros. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que la vida es corta y que lo único que verdaderamente poseemos es el instante presente. Séneca, en su Tratado de la brevedad de la vida, advertía que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos gran parte de él. La mayoría de las personas malgastan su existencia en preocupaciones triviales, en deseos desmedidos o en la búsqueda de placeres pasajeros, mientras descuidan lo esencial, vivir de manera consciente y virtuosa. Para los estoicos, cada momento desperdiciado en distracciones es un fragmento de vida que se desvanece sin retorno. La conciencia de la muerte, lejos de ser un motivo de angustia, debe convertirse en un estímulo para vivir con mayor intensidad y propósito. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda constantemente que la vida es efímera, y que todo lo que hoy vemos, pronto dejará de existir. Este recordatorio no busca paralizar, sino despertar. Saber que el tiempo es limitado da valor a nuestras acciones, porque cada elección se vuelve irrepetible. Vivir con la brevedad de la vida en mente significa abandonar la ilusión de la eternidad. No podemos esperar a tener más tiempo, ni posponer lo importante para un mañana incierto. El momento para cultivar la virtud, para practicar la gratitud, para amar y para aprender es ahora. El tiempo no es una posesión que se acumula, sino una corriente que fluye y que debemos aprovechar mientras pasa por nuestras manos. El estoico, al valorar la brevedad de la vida, se vuelve celoso guardián de su tiempo. Evita conversaciones vacías, rechaza ocupaciones sin sentido y se concentra en lo que realmente importa, la formación del carácter, el servicio a los demás y la búsqueda de la serenidad interior. Así, la vida, aunque breve, se convierte en suficiente. Comprender la fugacidad de la existencia es comprender también el poder del presente. El tiempo perdido nunca regresa, pero el instante vivido con plena conciencia tiene un valor infinito. Quien aprende a honrar el tiempo, aprende también a honrar la vida. Capítulo 15. Vivir cada día como si fuera el último. Entre las enseñanzas más desafiantes y liberadoras del estoicismo se encuentra la práctica de vivir cada jornada como si fuese la última. A primera vista, esta idea puede parecer sombría o pesimista, pero en realidad encierra un profundo llamado a la consciencia y a la plenitud. La muerte, al recordarnos la fragilidad de la existencia, se convierte en la maestra que nos invita a no posponer la vida. Marco Aurelio escribía en sus Meditaciones que debemos vivir cada día como si toda tu vida y tu destino dependieran de él. No porque debamos temer la muerte, sino porque al aceptarla como inevitable comprendemos que la procrastinación, la distracción y el apego a lo superfluo nos roban lo más valioso,
el tiempo presente. Quien asume que el día de hoy puede ser el último, no malgasta horas en discusiones vacías ni en deseos que no aportan nada al espíritu. Para el estoico, esta práctica no significa entregarse al desenfreno o al hedonismo, sino al cultivo consciente de la virtud. Vivir como si fuera el último día implica preguntarse constantemente: ¿he actuado con justicia? ¿He hablado con verdad? ¿He controlado mis emociones? ¿He sido útil a los demás? Si las respuestas son afirmativas, entonces la vida se ha vivido con sentido, aunque fuera por un solo día. Séneca advertía que muchos mueren sin haber vivido realmente, porque esperan el momento perfecto que nunca llega. La práctica estoica propone lo contrario: vivir ahora con la intensidad de quien no tiene asegurado el mañana. Al despertar, debemos agradecer la oportunidad de un nuevo día, y al cerrar los ojos en la noche, debemos hacerlo con la tranquilidad de haber dado lo mejor de nosotros. La consciencia de la muerte otorga valor a cada gesto y a cada instante. Una conversación con un ser querido, una palabra de aliento, un acto de bondad o la calma en medio de la adversidad adquieren un peso extraordinario cuando se vive bajo esta perspectiva. Nada se da por hecho, nada se pospone, todo se aprovecha con plena atención. Quien logra vivir cada día como si fuera el último alcanza una forma superior de libertad. Ya no depende de lo que vendrá ni de lo que se perdió, sino que habita plenamente el presente. Esta actitud no solo otorga serenidad, sino también un profundo gozo, pues convierte lo ordinario en valioso y lo pasajero en eterno. Capítulo 16. El poder de la disciplina interior. La libertad interior no se alcanza por accidente, sino por entrenamiento constante. Para los estoicos, la disciplina no es una imposición externa ni una forma de esclavitud, sino el arte de gobernarse a sí mismo. Quien domina su mente y su voluntad, se vuelve dueño de su vida. Quien carece de disciplina, queda a merced de sus impulsos, de sus pasiones y de las circunstancias. La disciplina interior comienza en los pensamientos. Una mente sin dirección divaga, se dispersa y cae presa de miedos, deseos y preocupaciones. En cambio, una mente entrenada se vuelve clara y firme. Marco Aurelio insistía en que el alma debe concentrarse en lo esencial y evitar el ruido de lo innecesario. Cada pensamiento, cada juicio y cada reacción son ejercicios de disciplina. Pero la mente no se fortalece en la comodidad. Al igual que los músculos del cuerpo, necesita resistencia, esfuerzo y constancia. Los estoicos practicaban la renuncia voluntaria a ciertos placeres, la aceptación de incomodidades y la preparación para la adversidad como gimnasios del carácter. Este entrenamiento, lejos de ser un castigo, cultivaba la resiliencia y la serenidad. La disciplina también se expresa en la voluntad. Tener claros los principios que guían la vida y sostenerlos incluso en los momentos difíciles es el sello del verdadero estoico. No se trata de rigidez, sino de coherencia. La persona disciplinada no cambia de rumbo con cada viento de opinión ni cede a cada deseo pasajero. Su dirección es firme porque está anclada en la virtud. La indisciplina, en cambio, conduce a la esclavitud. El que no gobierna sus apetitos termina siendo esclavo de ellos. El que no controla sus emociones vive a merced de arrebatos. El que no regula su tiempo lo entrega a otros sin darse cuenta. Por eso, la disciplina interior no es una renuncia a la libertad, sino su condición más pura. Cultivar este poder exige pequeños actos cotidianos: madrugar aunque cueste, cumplir con la palabra dada, mantener el foco en medio de la distracción, elegir lo necesario sobre lo fácil. Son estas victorias invisibles las que, acumuladas, forjan un carácter inquebrantable. La verdadera grandeza no se manifiesta en gestos espectaculares, sino la constancia silenciosa de quien se entrena día tras día para vivir conforme a sus principios. La disciplina interior es, en última instancia, el arte de hacer de la vida una obra consciente y deliberada. Capítulo 17. Gratitud, el tesoro estoico oculto. En la tradición estoica, la gratitud no era un adorno moral ni una actitud superficial, sino una auténtica fuerza de liberación. Quien aprende a reconocer lo que ya posee, y a valorarlo, se vuelve inmune a la insatisfacción crónica que domina a muchos. La gratitud es, en este sentido, un tesoro oculto que transforma la percepción de la vida y fortalece la libertad interior. Los estoicos comprendían que la mente humana tiende a fijarse más en lo que falta que en lo que se tiene. Este hábito genera ansiedad, deseo perpetuo y la sensación de carencia. Epicteto advertía que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en necesitar menos. Y la gratitud es la herramienta que nos recuerda cada día que ya somos más ricos de lo que creemos. La gratitud estoica no depende de grandes logros ni de bienes materiales, sino de algo más profundo: el reconocimiento de que la vida misma es un regalo efímero. Despertar, respirar, ver la luz del día, tener la capacidad de pensar,
hablar o compartir son milagros cotidianos que el sabio no pasa por alto. Quien cultiva esta actitud vive en abundancia, aunque sus posesiones sean modestas. Si has llegado hasta aquí, demuestras tu compromiso y tu deseo de emprender es serio. Has absorbido ideas poderosas, pero seamos honestos, la información gratuita, aunque útil, a menudo se queda en teoría. Tu cerebro solo le da el verdadero valor cuando hay un compromiso notable. Lo que acabas de escuchar es solo la primera mitad del libro. Esta parte gratuita te da un vistazo, pero tu verdadero plan de acción y las estrategias que distinguen a los emprendedores exitosos del resto se encuentran en la segunda mitad. Cuando recibimos información completamente gratis, nuestro cerebro no le da la misma importancia y es menos probable que la pongamos en práctica. Por eso, esta mitad que queda tiene un valor real y transformador. Aquí están los puntos más importantes que realmente te darán una ventaja competitiva frente a los demás. Si te conformas con la mitad, obtendrás solo la mitad de los resultados. Pero si estás listo para el compromiso y quieres el éxito completo, es momento de invertir en tu futuro. El precio es muy bajo, más que un costo, es un símbolo de tu compromiso con tu propio crecimiento. Haz clic en el enlace que ves ahora mismo al final de la descripción de este vídeo y obtén la versión completa del libro en Amazon. Desbloquea el resto de tu camino hacia el éxito y toma ventaja mientras otros siguen estancados. Te espero en el capítulo siguiente, donde la acción realmente comienza. Haz clic en el enlace y nos vemos al otro lado. Déjame en los comentarios lo más importante que aprendiste de la primera parte. Recuerda suscribirte si no lo has hecho. Esa pequeña acción nos ayuda mucho y motiva a seguir compartiendo contenido de valor.